Elena Hervas estaba de pie junto a la estufa, removiendo la salsa en la sartén, y escuchaba cómo su marido Aurelio le explicaba una vez más las reglas de comportamiento para esa noche. Prepara algo especial, mantén la boca cerrada y enciérrate en el dormitorio. Le daba valiosas instrucciones, caminando nerviosamente por la cocina y mirando el reloj de vez en cuando. ¿Entiendes, Elena? Esta es una cena muy importante. El nuevo director viene a nuestra casa por primera vez. De esto depende mi carrera, mi futuro en la empresa. La profesora de inglés de 30 años asintió sin levantar la vista del plato que estaba preparando. Durante 5 años de matrimonio se había acostumbrado a este trato de su marido. Aurelio Hervas, subdirector de 35 años de la empresa comercial Castillo y Asociados, nunca había considerado a su esposa como su igual. Para él, ella era un complemento conveniente para la casa, cocinaba, limpiaba, no interfería con sus planes de carrera y no exigía atención extra. ¿Me estás escuchando siquiera?, preguntó Aurelio irritado, deteniéndose frente a su esposa. Te estoy diciendo cosas serias, y tú pareces estar en las nubes. Te escucho, por supuesto, respondió Elena en voz baja, removiendo la salsa de naranja. Preparé pato con salsa y arroz con azafrán, como pediste. Y tarta de mil hoja para el té. Todo estará listo en media hora. Bien, murmuró Aurelio, ajustándose la corbata frente al espejo y examinando críticamente su apariencia. Solo recuerda lo principal, tan pronto como pongas la mesa y sirvas el primer plato, directo al dormitorio. Y ni un sonido desde allí. Ni música, ni televisión, ni llamadas telefónicas. Necesito impresionar a Vicente Valdés Prieto. Él puede convertirse en mi protector en la empresa. Al mencionar ese nombre, Elena se estremeció tan fuerte que casi deja caer la cuchara. Su corazón empezó a latir más rápido, y sintió una extraña sensación hace tiempo olvidada en el pecho. Pero su marido, afortunadamente, no notó su reacción, demasiado ocupado con sus propias preocupaciones. Vicente Prieto. ¿Podría ser el mismo Vicente con quien salía en sus años universitarios? ¿El único hombre al que había amado con todo su corazón y a quien estaba dispuesta a entregar su vida? ¿Aquel por quien estaba dispuesta a esperar años hasta que regresara de Bélgica? No, es imposible, se convenció Elena. Habían pasado demasiados años, era una ciudad demasiado grande y había mucha gente con los mismos nombres. Era solo una coincidencia ridícula, un juego de la imaginación. Además, su Vicente era economista, no comerciante. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos angustiosos. El sonido agudo y persistente la hizo sobresaltarse. «Es él», exclamó Aurelio, verificando por última vez su apariencia en el espejo y alisando arrugas inexistentes en su chaqueta. «Recuerda todo lo que te dije. Y sonríe, si tienes que saludarlo». Elena asintió y se apresuró a colocar los platos en la mesa bellamente puesta del salón. Sus manos temblaban y varias veces casi deja caer los platos. Escuchó cómo su marido se dirigía a la puerta de entrada, cómo giraba la llave en la cerradura, cómo pronunciaba alegremente las palabras de bienvenida. Y entonces escuchó la voz que habría reconocido entre mil. Grave, aterciopelada, con un ligero ronquido, exactamente igual que hace muchos años. La voz que una vez le susurraba palabras de amor, que prometía regresar y casarse con ella. «Bienvenido, Vicente Valdés», decía Aurelio un poco más alto de lo usual, obviamente nervioso. «Pase, por favor, siéntase como en casa». «Gracias por la invitación, Aurelio Serrano», respondía la voz familiar. «Es muy agradable finalmente conocer su hogar». Elena se quedó inmóvil junto al aparador, apretando las servilletas en sus manos. Realmente era él. Vicente. Su Vicente, que una vez fue todo su mundo. Terminando de poner la mesa con manos temblorosas, Elena se dirigió al dormitorio. Entreabrió la puerta,
dejando una pequeña rendija, y se sentó en el sillón junto a la ventana con un libro que no podía ver a través de las lágrimas. Desde el salón llegaban voces masculinas, risas, el tintineo de copas y música suave que Aurelio había puesto. Pasó alrededor de una hora. Elena escuchaba cómo los hombres discutían los asuntos de la empresa, planes para el futuro, perspectivas de desarrollo. Aurelio obviamente trataba de impresionar, contando sobre sus ideas y logros. Vicente respondía cortésmente, pero sin mucho entusiasmo. Aparentemente, después de años de trabajo en Europa se había acostumbrado a una comunicación empresarial más reservada. El pato está simplemente magnífico, dijo Vicente durante la cena, y su voz sonaba sincera. Su esposa es una excelente cocinera. La salsa de naranja me recuerda a los platos de buenos restaurantes belgas. Oh sí, Elena sabe cocinar, concordó Aurelio con cierta condescendencia en la voz. Aunque normalmente comemos más simple. Para usted se esforzó. ¿Y dónde está la anfitriona? Preguntó Vicente con curiosidad genuina en su voz. Me gustaría agradecerle personalmente. En Europa es costumbre que la anfitriona de la casa participe en la recepción de invitados. Ella, bueno, ya sabe, no es muy sociable, titubeó Aurelio, obviamente no esperando tal pregunta. Prefiere no interferir con las conversaciones masculinas. Las mujeres son así, se sienten tímidas con temas de negocios. Entiendo, dijo Vicente pensativo, y a Elena le pareció que un dejo de decepción pasó por su voz. Pero aún así, es incorrecto cuando un invitado no puede conocer a la anfitriona de la casa. De repente, desde el salón se escucharon los sonidos de una silla siendo movida. Disculpe, ¿dónde está el baño? Escuchó la voz de Vicente. Al final del pasillo, a la derecha, respondió Aurelio. La puerta junto a las fotografías en la pared. Elena escuchó pasos por el pasillo. Se acercaban al dormitorio, luego se detuvieron. Varios segundos de silencio, y entendió que él estaba parado justo detrás de la puerta. Y entonces la puerta de su habitación se abrió lentamente. En el umbral estaba un hombre de 32 años, alto, con cabello oscuro que ahora estaba cortado más corto y ligeramente tocado por las canas en las sienes, y ojos marrones familiares. Vicente Prieto. El mismo Vicente al que había amado 10 años atrás. Había cambiado, se había vuelto más serio, más maduro, más seguro de sí mismo, habían aparecido arrugas apenas perceptibles en su rostro, pero definitivamente era él. El tiempo pareció detenerse. Se miraron el uno al otro en completo silencio, sin poder creer lo que estaba pasando. Elena vio cómo se sucedían las emociones en el rostro de Vicente, primero sorpresa, luego reconocimiento, después alegría mezclada con dolor y la incredulidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Elena? Dijo en voz baja, dando un paso hacia la habitación. ¿Realmente eres tú? ¿Elena? Ella no pudo responder, solo asintió. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, y se llevó las manos al pecho para no correr hacia él. Dios mío, susurró Vicente, sin apartar los ojos de ella. Te busqué tantos años. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Estás casada con Aurelio? Elena asintió de nuevo, sin confiar en su voz. Elena. Vicente dio otro paso, extendiendo las manos hacia ella, pero en ese momento desde el salón llegó la voz de Aurelio. Vicente Valdés, ¿no se ha perdido por ahí? ¿Puedo ayudarle a encontrar el baño? No, todo está bien, respondió Vicente rápidamente, sin apartar los ojos de Elena. Ya voy. La miró una vez más, y en esa mirada había tanto sin decir, amor, dolor, arrepentimiento, esperanza, preguntas para las que aún no había respuestas, que Elena sintió como temblaban sus manos. Tenemos que hablar, susurró apenas audible. Definitivamente. Encontraré la manera de ponerme en contacto contigo. Vicente salió, cerrando firmemente la puerta detrás de él. Elena se quedó sola con sus sentimientos, que pensaba que había enterrado para siempre.
Después de unos minutos, escuchó cómo Vicente regresó al salón. Por cierto, sobre esto, dijo Vicente, y Elena sintió cómo se tensó. ¿Dónde está su esposa? Me gustaría conocerla después de todo. En Europa se considera de mala educación cuando la anfitriona de la casa no está presente en la cena con un invitado. Insisto, dijo Vicente firmemente, y en su voz sonaron notas que no toleraban objeciones. Invítela, por favor. Es importante para mí, y es una cuestión de cortesía elemental. Elena rápidamente se arregló el cabello, verificó su reflejo en el espejo. Elena, querida, sal a acompañarnos, gritó Aurelio. Elena salió al salón, tratando de parecer tranquila. Dentro todo temblaba de emoción, pero entendía que ahora lo principal era no delatarse frente a Aurelio. Vicente se levantó para recibirla, como un hombre educado, e intercambiaron un apretón de manos como personas completamente desconocidas. Su mano era cálida y firme, exactamente igual que antes, y de ese contacto un temblor familiar recorrió el cuerpo de Elena. Mucho gusto, Elena, soy Vicente, dijo, reteniendo su mano en la suya un poco más de lo que requerían las reglas de cortesía. Igualmente, dijo ella en voz baja, tratando de que su voz sonara estable. Se sentaron a la mesa, y comenzó un extraño y torturante juego de desconocidos. Vicente preguntaba sobre su trabajo, aficiones, vida, y Aurelio con visible orgullo contaba sobre los éxitos de su esposa en la escuela, sin sospechar siquiera qué drama se desarrollaba bajo sus narices. Elena trabaja en la escuela número 17, decía Aurelio, sirviéndose más vino. La mejor profesora de inglés del distrito. Los niños la adoran. El año pasado incluso la premiaron con un diploma del Departamento de Educación. ¿Verdad, querida? Simplemente amo mi trabajo, respondió Elena en voz baja, tratando de no mirar a Vicente, pero sintiendo su mirada sobre ella cada segundo. ¿Y dónde estudió inglés? Preguntó Vicente, cortando un pedazo de pato. ¿En la universidad? En la pedagógica, asintió ella, entendiendo a dónde se dirigía. Interesante. ¿En qué año se graduó? Elena sintió cómo se tensó. Vicente sabía perfectamente en qué año se había graduado de la universidad, en el mismo año que él. Habían sido estudiantes de la misma promoción, aunque en diferentes facultades. En 2017, respondió, esperando que su voz no temblara. Sorprendente, dijo Vicente pensativo, dejando el tenedor y mirándola atentamente. Yo también me gradué ese año, solo que de la Facultad de Economía. Tal vez nos cruzamos en algún lugar. La universidad es grande, pero aún así, suceden coincidencias sorprendentes. Es posible, se encogió de hombros Elena, esforzándose por parecer indiferente. Universidad grande, muchos estudiantes. No se puede recordar a todos. Sí, por supuesto, concordó Vicente, pero en sus ojos pasó un destello de dolor. Aunque a algunas personas es imposible olvidarlas. Aquellos que dejan huella en el alma, permanecen en la memoria para siempre. Cuando Vicente se preparaba para irse, estrechó la mano de Elena una vez más, deteniéndose unos segundos. Fue muy agradable conocerla, Elena, dijo, mirándola directamente a los ojos. Espero que nos veamos de nuevo. Su marido es un empleado valioso, creo que nos comunicaremos frecuentemente. Después de la partida del invitado, Elena inmediatamente se fue al dormitorio, pretextando cansancio y dolor de cabeza. Aurelio estaba de excelente humor, la noche, en su opinión, había sido perfecta y ya estaba haciendo planes de colaboración con el nuevo director. Al día siguiente, despidiendo a los niños después de clases, Elena no dejaba de pensar en el encuentro con Vicente. En su cabeza bullían recuerdos de aquel tiempo cuando eran felices y jóvenes, cuando toda la vida parecía hermosa y prometedora. 10 años atrás se habían conocido en el primer año de la universidad. Fue en la biblioteca, Elena se preparaba para un examen de literatura extranjera y Vicente buscaba un libro de macroeconomía.
Se acercó a su mesa para preguntar si había visto el libro que necesitaba y se quedó toda la noche. Desde ese día se volvieron inseparables. Se encontraban cada día, pasaban juntos todo el tiempo libre, se preparaban para exámenes, paseaban por la ciudad, hacían planes para el futuro. Vicente era un joven inteligente, ambicioso, decidido, con ojos brillantes y múltiples ideas. Elena admiraba su energía, sus planes, su confianza en que definitivamente tendrían éxito en la vida. Nos casaremos inmediatamente después de la graduación, le decía, abrazándola en un banco del parque universitario. Encontraré un buen trabajo, alquilaremos un apartamento y luego compraremos el nuestro. Tendremos hijos, una gran familia feliz. Los 5 años de estudios los pasaron de la mano. Elena lo ayudaba con inglés, él le explicaba economía, que ella estudiaba como materia adicional. Soñaban con la boda, elegían nombres para futuros hijos, planeaban la luna de miel en Italia. Pero la vida dispuso de otra manera. En el 5.º año, a Vicente le ofrecieron una pasantía en Bélgica en la prestigiosa empresa internacional Eurotrade, que se dedicaba a operaciones comerciales por toda Europa. Era una excelente oportunidad para la carrera, una oportunidad que se presenta una vez en la vida. No puedo rechazarla, le decía a Elena cuando recibió la invitación. ¿Entiendes? Este es mi boleto a la vida. 2 años de pasantía, y luego, posiblemente, trabajo permanente con excelente salario. Pero Elena no podía irse. Su madre, Vera Nicolasa, estaba gravemente enferma de cáncer, pasando por quimioterapia, y dejarla era imposible. No tenían otros parientes, su padre había muerto cuando Elena tenía 15 años, y su madre era todo para ella. No puedo abandonar a mamá, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Tú lo entiendes. Está sola, necesita mi ayuda. Entonces no iré, declaró Vicente decidido. No puedo dejarte sola con tal problema. No, objetó Elena. Debes ir. Esta es tu oportunidad, tu futuro. Yo esperaré. Regresaré en 2 años, prometió antes de partir, sosteniéndola en sus brazos en el aeropuerto. Espérame, Elena. Nos casaremos tan pronto como regrese. Esperaré, prometió ella entre lágrimas. No importa cuánto tiempo tome. Pero 2 años se convirtieron en 6. La pasantía se transformó en trabajo permanente, Vicente hacía una carrera brillante en Bruselas, recibía ascensos, exploraba nuevos mercados. Llamaba cada semana, escribía cartas largas, planeaba visitas que se posponían constantemente debido a proyectos importantes, viajes de negocios urgentes, asuntos apremiantes. La madre de Elena murió 2 años después de la partida de Vicente. La enfermedad progresó más rápido de lo que esperaban los médicos. Los últimos meses Elena prácticamente no se apartó de su lecho, cuidándola día y noche, esperando un milagro que nunca llegó. Cuando Vera Nicolasa falleció en una fría mañana de octubre, Elena llamó a Vicente e informó sobre la muerte de su madre. Él estaba conmocionado, prometió venir al funeral, pero a último momento no pudo, una presentación importante para socios europeos de la que dependía su carrera. Y su encuentro se postergaba indefinidamente. Y entonces Elena se cansó de esperar la incertidumbre. Fue entonces, en el periodo más difícil de su vida, cuando apenas encontraba fuerzas para levantarse por las mañanas e ir al trabajo, que apareció Aurelio. Se conocieron en el supermercado. Elena cargaba bolsas pesadas con víveres para la semana y él cortésmente ofreció ayuda y llevó las compras hasta su casa. 6 meses después de conocerse, Aurelio le propuso matrimonio. Elena aceptó no por amor, sino por desesperación. Necesitaba aferrarse a algo, encontrar un sentido a la existencia, construir una nueva vida sobre los restos de la antigua. Vendió el apartamento de su madre, cambió el número de teléfono y se casó, como tratando de empezar todo de nuevo. Vicente trató de llamar, pero llegaba a un número desconectado. Escribía cartas a la dirección antigua, pero regresaban,
destinatario ausente. Cuando finalmente decidió regresar a España el año pasado, el apartamento estaba vendido, los vecinos no sabían nada sobre la nueva dirección de Elena. No usaba redes sociales por principio, considerándolas una pérdida de tiempo. Y con su apellido de soltera había muchos destinatarios, pero ninguna de ellas era su Elena. Pasaron 3 días torturantes después de la cena cuando Elena recibió un SMS en el teléfono de un número desconocido. Elena, soy Vicente. Necesito hablar contigo. Café, Ciudad Antigua, en la calle de La Paz, mañana a las 16. Por favor, ven. Te estaré esperando. Miró el mensaje durante mucho tiempo, releyéndolo una y otra vez. Un encuentro con Vicente significaba abrir viejas heridas que había tratado de sanar todos estos años. A las 4 de la tarde le dijo a su marido que se quedaba en la escuela para una reunión pedagógica sobre nuevos estándares educativos, y fue al café. Su corazón latía tan fuerte que parecía que lo escuchaban los que estaban alrededor. El Café Ciudad Antigua era un pequeño local acogedor con muebles vintage, iluminación tenue y atmósfera de vieja Europa. Vicente ya la esperaba en una mesa en el rincón más alejado del salón. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó enfrente. Temía que no te atreverías. Casi no me atreví, admitió Elena. Se sentaron en silencio varios minutos, sin saber por dónde empezar la conversación. La camarera trajo el menú, pero ninguno de los dos lo miró siquiera. ¿Café?, propuso Vicente. Sí, por favor. Pidió 2 americanos, y de nuevo se sumergieron en silencio. Finalmente Vicente habló. ¿Por qué desapareciste, Elena? Te busqué por todas partes durante 6 años. El teléfono no respondía, el apartamento vendido, los vecinos no sabían nada. ¿Qué pasó? Mamá murió, respondió en voz baja, mirando la mesa. Y tú no viniste ni siquiera al funeral. Vicente palideció, como recibiendo un golpe en la cara. No pude entonces, perdóname. Estabas tan involucrado en el trabajo, en tus éxitos en Bélgica, te alegraba tanto cada ascenso. No quería arruinarte el ánimo con mis problemas. Dios mío, Elena, Vicente extendió la mano a través de la mesa, pero ella retiró la suya. Perdóname. Ya no importa, negó con la cabeza Elena. Pasaron muchos años. Tenemos vidas diferentes. ¿Tienes hijos?, preguntó Vicente con cuidado. No, respondió brevemente. ¿Y tú? Tampoco. No me casé, Elena. Todo este tiempo te esperé. Ella levantó los ojos hacia él, en los que se reflejaban dolor e incredulidad. 6 años en Bélgica, ¿y no conociste a nadie? ¿No te enamoraste? Conocí, admitió Vicente honestamente. Hubo relaciones, incluso serias. 1 año salí con una francesa, luego medio año con una alemana. Pero no era lo mismo. No era con la correcta. Entendí que solo te amo a ti, y regresé a España precisamente para encontrarte y pedirte perdón. ¿Y cómo me encontraste?, preguntó Elena con amargura. Casualidad, es verdad. Ni siquiera sabía que Aurelio estaba casado contigo cuando acepté la propuesta de trabajo en esta empresa. La empresa Castillo buscaba un director con experiencia internacional, y yo acababa de regresar y quería quedarme en mi ciudad natal. Es el destino, Elena. Nos está dando una segunda oportunidad. No tengo una segunda oportunidad, dijo Elena en voz baja. Estoy casada. Con una persona a quien no amas, objetó Vicente. Vi cómo te trata. No es un marido, es un amo. Conversaron en el café más de 2 horas. Vicente contaba sobre su vida en Bélgica, sobre cómo cada día pensaba en ella, cómo imaginaba su encuentro. Elena escuchaba y sentía como en su corazón despertaban de nuevos sentimientos que pensaba haber enterrado para siempre. ¿Eres feliz?, preguntó Vicente antes de separarse, mirándola directamente a los ojos.
Elena guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la taza con café frío. No sé qué es la felicidad, finalmente respondió. Tengo estabilidad, un techo sobre mi cabeza, trabajo que amo. Es suficiente para existir. Esa no es respuesta a mi pregunta. Aurelio es una buena persona, dijo, evitando la respuesta directa. Me mantiene, no bebe, no me engaña, no me pega. Muchas mujeres sueñan con un marido así. Pero no lo amas. No era una pregunta. Era una afirmación y ambos sabían que era verdad. Elena se levantó de la mesa. Tengo que irme a casa. Mi marido se preocupará si me retraso. Elena, espera, Vicente también se levantó y la tomó de la mano. Quiero que sepas, nunca dejé de amarte. Si hay la más mínima posibilidad de que podamos estar juntos. Estoy casada, lo interrumpió Elena, liberando su mano. Los matrimonios se disuelven si no hay amor en ellos. No todo es tan simple, Vicente. ¿No entiendes? Piénsalo, por favor, pidió Vicente, acompañándola hasta la salida. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Las siguientes 2 semanas pasaron en reflexiones torturantes. Elena no podía concentrarse en el trabajo, dormía mal, constantemente pensaba en Vicente y su conversación en el café. Aurelio no notaba nada, completamente absorto en asuntos laborales y planes de ascenso. Vicente le escribía SMS cada pocos días. Mensajes cortos y delicados. ¿Cómo estás? Pienso en ti, quiero verte. Y cada vez Elena, sin entender por qué, respondía con aceptación. Sus encuentros en el café se volvieron regulares. 2 veces por semana, martes y viernes, cuando Aurelio tenía reuniones con clientes y regresaba tarde a casa. Se encontraban en diferentes lugares, ya sea en Ciudad Antigua, ya en la cafetería del centro comercial, ya en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Hablaban del pasado, presente, de cómo podría haber sido su vida. Vicente contaba sobre Bélgica, sobre la cultura europea, sobre la gente que conoció, sobre proyectos en los que trabajó. Elena compartía recuerdos sobre su madre, sobre su trabajo en la escuela, sobre los niños que enseñaba, sobre cómo había cambiado el sistema educativo. ¿Recuerdas cómo planeábamos ir a Italia en luna de miel? Preguntó Vicente durante uno de los encuentros. Venecia, Florencia, Roma, enumeró Elena. Querías mostrarme todos los museos del mundo. Aún iremos, dijo él en voz baja. Definitivamente iremos. Y no solo a Italia. Vicente. Sé lo que piensas. Pero podemos empezar todo de nuevo. Ambos tenemos más de 30, somos adultos, tenemos derecho a la felicidad. Con cada encuentro Elena se convencía más de que sus sentimientos hacia Vicente no se habían extinguido. Al contrario, habían revivido con nueva fuerza, volviéndose aún más profundos y conscientes. Durante uno de tales encuentros, en un pequeño café a orillas del río, donde sonaba música suave y olía a repostería fresca, Vicente tomó sus manos y dijo: Elena, no puedo vivir más así. Verte 2 veces por semana durante 1 hora, saber que regresas a casa con una persona que no te valora. Esto me está volviendo loco. ¿Y qué propones? Preguntó ella, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Déjalo. Intentemos construir nuestra vida de nuevo. Ya perdimos muchos años, pero aún tenemos tiempo para ser felices. Vicente, no es tan simple. ¿Por qué? ¿Qué te retiene? Tú misma dijiste que no lo amas. Me acostumbré a cierto estilo de vida. Tengo casa, estabilidad, cierta posición en la sociedad. Tendrás todo eso conmigo. Y mucho más, amor, comprensión, intereses comunes. ¿No vale la pena intentarlo? Elena quiso responder, pero de repente sintió un ataque de náuseas. El mundo se tambaleó ante sus ojos, palideció y se aferró a la mesa. ¿Te sientes mal? Se preocupó Vicente, sirviéndole agua de la jarra.
Solo estoy cansada, murmuró Elena, pero las náuseas no pasaban. Probablemente comí algo malo en el desayuno. Pero en el fondo entendía que no era por la comida. Los síntomas eran demasiado familiares. Exactamente así se había sentido cuando 2 años atrás estaba embarazada y perdió al bebé en las primeras semanas. Al día siguiente, saliendo temprano del trabajo con pretexto de malestar, Elena pasó por la farmacia y compró una prueba de embarazo. Las manos le temblaban cuando la sacó del empaque en el baño del centro comercial. 2 minutos de espera parecieron una eternidad. 2 líneas brillantes confirmaron sus sospechas. Estaba embarazada. Elena se cubrió la cara con las manos. La alegría por el embarazo tan esperado se mezclaba con el horror al darse cuenta de la situación. El bebé era de Aurelio, no podía haber ninguna duda al respecto. Ella y Vicente aún no habían sido íntimos, limitándose a conversaciones y raros contactos de manos. Y ella se había dispuesto a irse con Vicente. Planeaba destruir su matrimonio por amor, que parecía más importante que todo en el mundo. Y entonces este giro de los acontecimientos. En el encuentro con Vicente al día siguiente, Elena durante mucho tiempo no se decidía a hablar sobre el embarazo. Estaban sentados en su café favorito junto al río, Vicente contaba sobre planes para el fin de semana, proponía ir fuera de la ciudad, lejos de miradas ajenas. Vicente, lo interrumpió Elena, necesito decirte algo. Algo en su voz lo puso en alerta. ¿Qué pasó? Te ves alterada desde la mañana. Estoy embarazada, dijo sin preámbulos, mirándolo directamente a los ojos. Vicente se quedó inmóvil con la taza de café en la mano. Durante varios segundos guardó silencio, asimilando la noticia. ¿Estás segura? Finalmente preguntó. Sí. El tiempo de gestación es de aproximadamente 2 meses. Vicente dejó la taza en la mesa y se recostó en el respaldo de la silla. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó con cuidado. No lo sé, admitió Elena. Soñé con un hijo todos estos años. Aurelio y yo intentamos durante 5 años, fuimos a médicos, nos hicimos análisis, seguimos tratamientos. Y finalmente funcionó. Pero ahora, cuando entendí que te amo. Elena, Vicente se inclinó sobre la mesa y tomó sus manos, escúchame atentamente. Criaré a este niño como si fuera mío. Sabes que siempre quise hijos. No me importa de quién fue concebido. Lo principal es que es tuyo. Pero Aurelio. Aurelio no debe saber sobre el embarazo, dijo Vicente firmemente. Déjalo ahora, mientras el tiempo de gestación aún es pequeño. Nos casaremos y todos pensarán que el niño es mío. En 7 meses nadie se pondrá a contar si fue concebido antes de la boda o después. Esto no es justo con él, objetó Elena. Es su hijo. ¿Y es justo vivir en un matrimonio sin amor? Objetó Vicente apasionadamente. ¿Es justo privar al niño de la oportunidad de crecer en una familia donde ambos padres lo amen? Aurelio nunca fue un verdadero marido para ti. ¿Crees que será un buen padre? Los argumentos de Vicente parecían convincentes. Elena se imaginó la vida con el hombre amado, un hijo que crecería en una atmósfera de amor y comprensión mutua. Está bien, finalmente se decidió. Hablaré con Aurelio esta noche. No le digas sobre el embarazo, advirtió Vicente. Solo dile que quieres divorciarte. Si se entera del niño, nunca te dejará ir. Esa misma noche, cuando Aurelio regresó del trabajo de excelente humor, el nuevo director lo había elogiado por un informe de ventas, Elena se armó de valor para la difícil conversación. Necesito hablar contigo, dijo cuando se sentaron a cenar. Te escucho, respondió Aurelio indiferentemente, revisando las noticias en el teléfono y al mismo tiempo comiendo puré de papas con albóndigas. Aurelio, deja el teléfono. Es importante. Algo en su voz, una firmeza que no había escuchado en mucho tiempo, lo hizo levantar los ojos y dejar el dispositivo. ¿Qué pasó?
¿Problemas en la escuela? ¿Los padres se quejan de las calificaciones otra vez? Quiero el divorcio, dijo Elena directamente, mirándolo a los ojos. Aurelio se quedó inmóvil con un pedazo de albóndiga en el tenedor, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Qué diablos estás diciendo? No bromeo, respondió Elena calmadamente. Nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos en un apartamento comunal, no como esposos. ¿De dónde sacas eso? Aurelio dejó el tenedor y se quedó mirando a su esposa. Todo está bien con nosotros. Casa, trabajo, estabilidad. ¿Qué más necesitas? Para ti todo está bien, corrigió Elena. Pero yo no me siento como tu mujer. Para ti soy una empleada doméstica conveniente que cocina, limpia y no interfiere con tu carrera. Elena, ¿qué tonterías son esas? Se enojó Aurelio. Eres mi esposa, te mantengo, te proveo de todo lo necesario. Tienes casa, ropa, comida, vacaciones en la playa cada año. ¿Qué te falta? Amor, dijo ella en voz baja. Respeto. Comprensión. Aurelio se sintió perdido ante tal planteamiento. Bueno, somos adultos, no adolescentes. El amor es para estudiantes y películas románticas. Nosotros tenemos una relación seria, basada en respeto mutuo y objetivos comunes. ¿Qué respeto? Se encendió Elena. Me hablas como a una sirvienta. Prepara, limpia, no molestes, cállate. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis sentimientos, mis planes, mis sueños? Elena, cálmate, se preocupó Aurelio, viendo que su esposa realmente estaba alterada. ¿De dónde vienen de repente estos pensamientos? ¿Tal vez estás cansada? ¿O son esos días del mes? Tómate unas vacaciones, vayamos a algún resort. No estoy cansada, Aurelio. Y no son esos días. Simplemente estoy mirando honestamente nuestra vida y entiendo que soy infeliz. Quiero el divorcio. No, dijo él bruscamente, levantándose de la mesa. No habrá ningún divorcio. Llevamos 5 años casados, esto es serio. No vas a destruir la familia por algunos caprichos femeninos. Estos no son caprichos. Gritó Elena, también levantándose. No puedo vivir más así. No ves en mí a una persona. Basta de histeria. Rugió Aurelio. Siéntate y cálmate. Hablemos como gente civilizada. Ya dije todo lo que tenía que decir, respondió Elena firmemente. Mañana voy donde un abogado. No vas a ir a ningún lado, dijo Aurelio amenazadoramente, acercándose más. Eres mi esposa, y seguirás siéndolo. Por los gritos y la tensión nerviosa, Elena se mareó. El estrés, el embarazo, la conmoción emocional, todo se mezcló en un nudo. El mundo se tambaleó ante sus ojos, le zumbaron los oídos, y perdió el conocimiento, cayendo al suelo de la cocina. Elena. Gritó Aurelio, corriendo hacia su esposa. Elena, despierta. Le dio palmaditas en las mejillas, le roció agua, pero ella no volvía en sí. Asustándose en serio, Aurelio llamó a la ambulancia. Elena despertó en una sala de hospital media hora después. Aurelio estaba sentado a su lado con cara de preocupación, y junto a la cama estaba un médico, un hombre joven en bata blanca con una placa que decía Dr. Serrano A.P. ¿Cómo se siente?, preguntó el doctor al ver que la paciente abría los ojos. Bien, respondió Elena débilmente. ¿Qué pasó? Perdió el conocimiento en casa. Su esposo llamó a la ambulancia, explicó el médico. Hicimos un examen y podemos felicitarla por una noticia maravillosa. Elena sintió como el corazón se le fue al suelo. No, no ahora, no delante de Aurelio. Está embarazada, anunció alegremente el médico. El tiempo de gestación es de aproximadamente 2 meses. Posiblemente los desmayos estén relacionados precisamente con esto.
En el primer trimestre esto sucede bastante a menudo debido a la reestructuración hormonal del organismo. Aurelio al principio no entendió, luego su rostro se iluminó con una sonrisa feliz. ¿Embarazada?, repitió. Elena, ¿escuchas? Vamos a ser padres. Le agarró la mano y la apretó fuerte. Imagínate. Es un milagro. Elena cerró los ojos, sin saber qué decir. Todo había salido diferente al plan de Vicente. El tiempo de gestación es de 2 meses, continuó alegremente Aurelio, volviéndose hacia el médico. Entonces, ¿la concepción ocurrió en marzo? Aproximadamente, asintió el doctor Serrano. Es difícil determinar la fecha exacta, pero sí, probablemente a finales de febrero, principios de marzo. Estoy tan feliz. Aurelio se inclinó y besó a Elena en la frente. Ahora entiendo de dónde vienen esos pensamientos extraños sobre el divorcio. Son las hormonas, la reestructuración del organismo. Las mujeres embarazadas a menudo son emocionalmente inestables. Todo esto pasará. Aurelio, dijo Elena en voz baja, mi decisión no ha cambiado. Aún quiero el divorcio. El rostro de su marido se ensombreció. ¿Qué estás diciendo? Llevas a mi hijo. ¿De qué divorcio puede hablarse? No puedo vivir con una persona a quien no amo, insistió Elena. Puedes y lo harás, dijo Aurelio duramente, apretándole la mano hasta lastimar. Ya no tienes opción. El niño debe crecer en una familia completa, con padre y madre. No habrá divorcio. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla para Elena. Aurelio, al enterarse del embarazo, comenzó a controlar cada uno de sus pasos. No la dejaba salir sola de casa, la llevaba y la recogía del trabajo, revisaba su teléfono, exigía un reporte de cada minuto pasado fuera de su campo visual. Llevas a mi heredero, le decía. No te permitiré arriesgar su salud por algunas tonterías. Elena se sentía como en una prisión. No podía comunicarse con Vicente, quien seguramente estaba esperando noticias de ella. La salvación llegó inesperadamente. Una semana después del alta del hospital, Aurelio se enfermó de gripe. Fiebre de casi 40 grados, escalofríos, debilidad total. Se vio obligado a quedarse en casa y la mayor parte del tiempo dormía bajo el efecto de antipiréticos. Elena aprovechó esta oportunidad. Durante el descanso del almuerzo en la escuela, escribió un SMS a Vicente desde el teléfono de su colega Vargas, soy Elena. Aurelio se enteró del embarazo y no me deja salir. Ayúdame. Esta noche estará durmiendo por los medicamentos. Me voy contigo. La respuesta llegó en pocos minutos, te espero. Mi dirección, calle Valladolid, casa 15, apartamento 32. Te esperaré abajo a las 10 de la noche. Por la noche, cuando Aurelio se durmió bajo el efecto de un fuerte antipirético, Elena silenciosamente empacó las cosas más necesarias en una bolsa deportiva. Documentos, un poco de ropa, la fotografía de su madre, no quería tomar nada más de esta casa donde había pasado 5 años infelices. Dejó una nota en la mesa de la cocina, Aurelio, me voy con Vicente. No me busques. Presenté la demanda de divorcio. Elena. Vicente realmente la esperaba en la entrada del edificio. Al ver a Elena con la bolsa, la abrazó tan fuerte que casi se puso a llorar de alivio. Todo va a estar bien, le susurraba, besando su cabello. Ahora estamos juntos, y nadie nos separará. El apartamento de Vicente era pequeño pero acogedor. Muebles modernos, libros en los estantes, cuadros en las paredes, todo hablaba de que aquí vivía una persona con buen gusto y educación. Elena por primera vez en años se sintió en casa. Ponte cómoda como quieras, dijo Vicente. Esta ahora también es tu casa. Por la mañana, Aurelio descubrió la nota y el apartamento vacío. De la ira le subió aún más la fiebre. Rompió varios platos, dijo cosas horribles sobre su esposa al vacío, y luego agarró el teléfono.
Elena no respondía a las llamadas. Aurelio le llamó todo el día, dejaba mensajes amenazantes, exigía que regresara inmediatamente a casa. Elena, esto es una locura. Vuelve a casa inmediatamente. Estás embarazada, necesitas atención médica. Te perdono esta tontería, pero solo si regresas hoy mismo. Al día siguiente, sintiéndose un poco mejor, fue al trabajo. Su aspecto era horrible, ojos rojos, cara sin afeitar, ropa arrugada. Los colegas se apartaban de él, viendo que estaba al borde de un colapso nervioso. ¿Dónde está mi esposa? Irrumpió en la oficina de Vicente, sin hacer caso a la secretaria Sánchez, que trataba de detenerlo. Aurelio Serrano, cálmese, dijo Vicente, sin levantarse de la mesa. Hablemos con calma. ¿Qué calma? Te llevaste a mi esposa embarazada. Destruiste mi familia. Aurelio estaba fuera de sí de ira. Nadie se llevó a nadie, respondió Vicente calmadamente. Elena tomó la decisión de dejarlo por sí misma. Y la entiendo. Mientes. Ella nunca se habría ido si no fuera por ti. Aurelio cerró los puños. La manipulaste, la pusiste en mi contra. Simplemente le recordé que son el amor y el respeto, dijo Vicente. Lo que usted nunca le dio. ¿Qué amor? Se rió Aurelio maliciosamente. Si ni siquiera la conoces. La conozco perfectamente desde la juventud. Nunca la olvidé, respondió Vicente firmemente. Y regresé precisamente para encontrarla. Así que me engañaron, tramposos. ¿Y el niño? ¿Mi hijo? Gritó Aurelio. ¿Qué, vas a criar a mi hijo? Si Elena quiere, entonces sí. Amaré a este niño como si fuera mío. Nunca. Aurelio se preparó y golpeó a Vicente en la cara con toda su fuerza. Vicente se tambaleó, pero se mantuvo en pie. La sangre corrió de su labio partido. En la oficina irrumpió la seguridad, Galván y Vargas, que habían escuchado los gritos. Sáquenlo, dijo Vicente a los guardias, aplicándose un pañuelo al labio. Y llamen a la policía. Esto es agresión en el lugar de trabajo. Conseguiré lo mío. Gritaba Aurelio mientras lo sacaban de la oficina. Nadie me separará de mi hijo. Te vas a arrepentir. Ese mismo día, aún estando de baja médica, Aurelio escribió una solicitud de renuncia. No podía seguir trabajando en la misma empresa con la persona que, en su opinión, había destruido su familia. Las primeras semanas en el apartamento de Vicente fueron para Elena como un soplo de aire fresco después de años de asfixia. Vicente la rodeó de cuidado y atención que tanto le habían faltado en su matrimonio con Aurelio. Él le preparaba el desayuno, ella se tomó vacaciones en el trabajo para que Aurelio no la encontrara. Por las noches paseaban por la ciudad, iban al teatro, simplemente se sentaban en casa y hablaban de todo, libros, películas, planes para el futuro. Elena presentó la demanda de divorcio. Por ley, el procedimiento debía tomar un mes con consentimiento mutuo, pero Aurelio obstaculizaba el proceso de todas las maneras posibles. Contrató al abogado Pérez, quien exigía que se declarara inválida la solicitud de disolución del matrimonio, refiriéndose al embarazo de la esposa y su estado psíquico inadecuado. El embarazo transcurría bien. Las náuseas matutinas pasaron al final del tercer mes, Elena se sentía perfectamente. Vicente se relacionaba con el futuro bebé como si fuera suyo, compraba ropa infantil, leía libros sobre crianza, elegía nombres. Si es niña, Olivia, dijo una vez, hojeando un libro de nombres. ¿Qué opinas? Es un nombre hermoso, concordó Elena, poniendo la mano en su vientre ya notablemente redondeado. ¿Y si es niño? Marcos. O Andrés. O tal vez Nicolás. Hacían planes para el futuro, elegían el cochecito, acondicionaban el cuarto del bebé. Elena por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente feliz. Aurelio mientras tanto consiguió trabajo con su hermano menor Valerio,
quien tenía un taller mecánico en las afueras de la ciudad. Valerio Hervas era un hombre severo de 45 años que había ayudado a su hermano en situaciones difíciles más de una vez. Esto es simplemente una canallada, decía Valerio, después de escuchar la historia de Aurelio con una cerveza en el garaje. Llevarse a una esposa embarazada es lo último. En nuestros tiempos por esto le rompían la cara sin preguntas. Y yo le rompí la cara. No puedo conformarme con esto, admitió Aurelio, apretando la lata de cerveza en su mano. Él destruyó mi familia, robó a mi hijo. Y lo principal, la está engañando. ¿Cómo es eso? Se interesó Valerio. ¿Crees que se va a casar con ella? Se rió amargamente Aurelio. La va a abandonar. Jugará un poco y se irá otra vez a algún lugar como Bélgica o Alemania. Y Elena se quedará sola con el niño. ¿Y qué tal si le damos una lección a este prieto? Dijo pensativo Valerio, reparando el motor de un viejo Seat. Mostrarle que con la familia Hervas no se juega. ¿Qué tienes en mente? Bueno, se le puede asustar. Golpearlo un poco, para que entienda que está jugando con fuego. O dañar su propiedad, el coche, el apartamento. Los hermanos discutieron largamente el plan de venganza. Valerio propuso varias opciones, desde una paliza vulgar hasta incendiar el apartamento. Pero Aurelio quería algo más sofisticado. Un accidente, dijo finalmente, terminando la cerveza. Que parezca natural, pero que él entienda que no es casualidad. ¿Un accidente de coche? Propuso Valerio. Puedo dañar los frenos. En nuestro negocio no es difícil. ¿Y si muere? Puede que no muera. Lo principal es darle una lección. Que se quede en el hospital, que piense en lo que hizo. Tal vez entonces deje en paz a Elena. La idea gradualmente se apoderó de Aurelio. Le parecía que Vicente debía recibir un castigo por destruir su familia. Y si el accidente parecía casual, nadie sospecharía nada. Comenzaron a planear la operación. Durante varios días observaron la casa de Vicente, estudiaron su rutina diaria, averiguaron dónde aparcaba el coche. El BMW negro con matrícula 4567 BCM siempre estaba en el patio del edificio de apartamentos. El sistema de frenos, explicaba Valerio el plan, dibujando un esquema en un papel. Cortaremos las mangueras de freno para que el líquido se filtre gradualmente. No lo sentirá inmediatamente, pero cuando necesite frenar bruscamente. ¿Y si lo matamos? Dudó Aurelio. Quiero darle una lección, no convertirme en asesino. Depende de dónde y cómo se estrelle, se encogió de hombros Valerio. Los coches modernos son seguros, airbags, cinturones. Lo más probable es que salga con fracturas. ¿Y las cámaras de vigilancia? Sé cómo evitarlas. Tengo un dispositivo para suprimir señales. En el taller a veces necesitamos estas cosas para trabajar con alarmas problemáticas. En una noche oscura y sin luna de principios de mayo, los hermanos Hervas se dirigieron a hacer el trabajo. Valerio llevó herramientas y un dispositivo para suprimir alarmas de coche, una pequeña caja que usaban en el taller para desactivar alarmas caprichosas. Aparcaron en un patio vecino y caminaron hasta la casa de Vicente. El patio estaba silencioso, solo ocasionalmente pasaban algunos transeúntes raros. Esa cámara filma el aparcamiento, susurró Valerio, señalando la esquina del edificio. Y esa, la entrada. Entre ellas hay un punto ciego. Esperaron hasta que el patio se vaciara completamente y se acercaron al coche. Valerio encendió el dispositivo de supresión de señal y la alarma del BMW se desactivó sin sonido. Sostén la linterna, susurró Valerio, metiéndose bajo el coche con las herramientas. Aurelio alumbraba con una pequeña linterna, mirando nerviosamente alrededor. Cada ruido lo hacía sobresaltarse. En una de las ventanas se encendió la luz y los hermanos se quedaron inmóviles, pero al cabo de un minuto la luz se apagó.
Listo, susurró Valerio media hora después, saliendo de debajo del coche con las manos sucias. Ahora el líquido de freno se filtrará poco a poco. Para la mañana casi no quedará nada. Salieron del patio tan sigilosamente como habían entrado y se marcharon en el coche de Valerio, un viejo Ford que no llamaba la atención. ¿Crees que funcionará?, preguntó Aurelio de camino a casa. Seguro, respondió confiado el hermano. Por la mañana irá al trabajo como siempre y cuando necesite frenar. Creo que recordará la lección por mucho tiempo. Por la mañana Vicente, como siempre, salió de casa a las 7:30 para llegar al trabajo a las 9. Elena lo acompañó hasta la puerta y lo besó de despedida. Nos vemos esta noche, dijo él, ajustándose la chaqueta. Y por cierto, hoy tienes revisión médica programada. Pasaré a recogerte después del trabajo, iremos juntos. Bien, sonrió Elena, poniendo la mano en su vientre. Solo ten cuidado en la carretera. Por alguna razón tengo ansiedad hoy. Por supuesto. No te preocupes, no nos pasará nada malo. Vicente se subió al coche y tomó su ruta habitual. Los primeros kilómetros todo estuvo normal. El coche se comportaba como siempre, no había ruidos extraños ni vibraciones. Pero cuando se acercaba al cruce concurrido cerca del centro comercial Las Américas, donde necesitaba detenerse ante el paso de peatones, el pedal de freno inesperadamente se hundió hasta el fondo. El coche no redujo velocidad. Vicente intentó frenar con el freno de mano, pisó el pedal otra vez, nada. Delante se encendió la luz roja, por el paso caminaban personas, una madre con cochecito, un anciano con bastón, varios estudiantes. En una fracción de segundo Vicente tomó una decisión, giró bruscamente el volante a la derecha para no atropellar a los peatones. El BMW a gran velocidad se salió de la carretera y se estrelló contra un gran roble que crecía en el arcén. El impacto fue terrible. El coche se plegó como un acordeón, pero los airbags funcionaron. Vicente sufrió lesiones graves, brazo derecho roto, clavícula y conmoción cerebral. Perdió el conocimiento inmediatamente después del impacto. Los transeúntes inmediatamente llamaron a la ambulancia. Entre los testigos del accidente estaba el doctor García, quien prestó primeros auxilios al herido hasta que llegaron los médicos. Está vivo, dijo, verificando el pulso. Hay respiración, también latidos. Pero las lesiones son graves, necesita hospitalización urgente. La ambulancia y el servicio de rescate llegaron en 10 minutos. Vicente fue extraído cuidadosamente del coche destrozado y trasladado al hospital municipal. El doctor Serrano, quien lo recibió en traumatología, dijo que el herido había tenido suerte. Las lesiones son graves, pero no mortales, explicó a la enfermera de guardia. Brazo roto, clavícula, conmoción cerebral. 1 o 2 meses de tratamiento y todo estará bien. Bueno que no se afectó la columna vertebral. Elena se enteró del accidente por una llamada del hospital. La enfermera de guardia informó que Vicente Prieto había tenido un accidente de coche y se encontraba en el departamento de traumatología. Corrió al hospital, abandonando las clases, y se sentó junto a la cama de Vicente todo el día mientras él estaba inconsciente. Los médicos la tranquilizaban, decían que el peligro había pasado, pero ella no podía dejar de llorar y culparse por lo ocurrido. Se despertó solo por la noche. ¿Elena?, dijo débilmente al ver su cara llorosa. Estoy aquí, dijo ella, tomando su mano sana entre las suyas. Todo va a estar bien. ¿Qué pasó? Solo recuerdo que fallaron los frenos. Y después todo como en niebla. Te estrellaste contra un árbol, explicó Elena. Pero lo principal es que estás vivo. Los médicos dicen que te recuperarás rápidamente. Al día siguiente vinieron a la sala el investigador Quirós y el representante de la compañía de seguros Bermúdez. Trajeron noticias inquietantes. Examinamos su automóvil, dijo el investigador, sacando de la carpeta fotografías de los daños.
El sistema de frenos fue dañado intencionalmente. Esto no es una falla técnica, sino sabotaje. ¿Qué quiere decir? No entendió Elena. Las mangueras de freno fueron cortadas cuidadosamente con una herramienta especial, explicó el representante de la compañía de seguros Bermúdez, mostrando las fotografías. Hecho profesionalmente, para que el líquido se filtrara gradualmente. Para la mañana prácticamente no quedaban frenos. Vicente y Elena se miraron. Ambos tenían el mismo pensamiento, pero nadie se atrevía a expresarlo. ¿Tiene enemigos?, preguntó el investigador Quirós, observando atentamente su reacción. ¿Alguien que pudiera desearle mal? Vicente guardaba silencio, pero Elena se decidió. Mi exmarido, Aurelio Hervas, está muy enojado con Vicente por nuestro divorcio. Amenazó con vengarse. Entiendo, asintió el investigador, anotando en su libreta. Definitivamente verificaremos esta versión. La investigación avanzaba a toda velocidad. Aurelio y Valerio fueron llamados a interrogatorios, pero negaban categóricamente su participación en el incidente. Su coartada era férrea, supuestamente toda la noche trabajaron en el taller mecánico, reparando un camión del cliente habitual Villanueva. Estuvimos hasta las 4 de la madrugada lidiando con esa Iveco, afirmaba Valerio en el interrogatorio. Pregúntenle a Villanueva, él lo confirmará. Hasta tenemos la orden de trabajo con su firma. El cliente efectivamente confirmó que dejó el camión para reparación por la noche y lo recogió por la mañana. Pero el investigador Quirós era un hombre experimentado y entendía que una coartada puede ser preparada. Examinó cuidadosamente el patio de la casa de Vicente y notó el sistema de videovigilancia. Las cámaras colgaban en cada esquina del edificio, cubriendo prácticamente todo el territorio. ¿Hay grabaciones?, preguntó al portero Cruz. Por supuesto, asintió el hombre mayor. Las guardamos un mes, después se borran automáticamente. Pero de la última semana todo está guardado en el servidor. La revisión de las grabaciones tomó varias horas. En la mayoría de las cámaras solo se veía el patio vacío, coches aparcados, ocasionalmente residentes que pasaban. Pero en una de las cámaras, que filmaba el rincón lejano del aparcamiento, a las 3 de la madrugada aparecieron dos figuras masculinas. Debido a la mala iluminación y la calidad no muy buena de la grabación no se podían distinguir las caras, pero las siluetas se podían distinguir. Uno alto y delgado, el otro más bajo y corpulento. Se acercaron al BMW de Vicente e hicieron algo cerca del coche durante aproximadamente media hora. Muestren a estos hombres a los testigos, dio instrucciones el investigador a su asistente, el teniente García. Tal vez alguien los reconozca. Los vecinos de Vicente estudiaron atentamente las grabaciones. Una mujer mayor del edificio vecino recordó un detalle importante. Ese alto y encorvado. Lo vi varias veces en las últimas semanas. Venía aquí en un coche viejo, caminaba por el patio, miraba algo. Hasta pensé, ¿no será un ladrón? Y una vez hasta se me acercó, me preguntó si sabía dónde vivía Elena Hervas. ¿Está segura de que es la misma persona?, aclaró el investigador. Absolutamente. Tiene una forma de caminar característica, cojea un poco de la pierna izquierda. Esta era una pista importante. Aurelio efectivamente cojeaba ligeramente, consecuencia de un accidente de motocicleta en sus años de estudiante. Pero esto aún no era suficiente para un arresto. Se necesitaban pruebas más contundentes. El avance llegó una semana después. Durante el registro del taller mecánico de Valerio, los investigadores encontraron en el contenedor de basura restos de mangueras de freno exactamente del mismo tipo que las que tenía el coche de Vicente. Esta es una prueba seria, dijo el experto criminalista Santamaría, estudiando el hallazgo bajo el microscopio. Las mangueras fueron cortadas con la misma herramienta que se usó con el coche de la víctima. Y no ha pasado mucho tiempo, en el metal aún se ven rastros de aceite específico que se usa precisamente en este taller mecánico.
Además, en el examen detallado de las herramientas del taller, los expertos descubrieron partículas microscópicas de goma de las mangueras de freno del BMW en las tenazas que usaba Valerio. Aurelio y Valerio fueron arrestados 2 semanas después del accidente, temprano en la mañana en el taller mecánico. Durante la detención Valerio se comportó con calma y Aurelio se puso nervioso y exigía un abogado. En los primeros interrogatorios ambos hermanos continuaron negándolo todo. Pero cuando el investigador les mostró todas las pruebas recopiladas, la grabación de video, testimonios de testigos, evidencia material, resultados de la pericia, Valerio entendió que el caso no tenía esperanza. Está bien, dijo en el tercer interrogatorio, contaré cómo fue todo. Pero quiero que tengan en cuenta, no queríamos quitarle la vida. Valerio contó detalladamente cómo planearon la operación, cómo penetraron en el patio, cómo dañaron el sistema de frenos. Explicó que el objetivo era solo asustar a Vicente, no causarle daño serio. No quería que todo resultara así, le decía al investigador, bajando la cabeza. Solo quería dar una lección. Mi hermano sufría tanto por su esposa. La amaba de verdad y este Prieto destruyó su familia. Aurelio resistió más tiempo, pero cuando entendió que su hermano ya había confesado todo, también se rindió. Sí, fue mi idea, dijo con amargura. Pero no planeaba lastimarlo. Solo quería que entendiera, no se pueden destruir familias ajenas. ¿Entiende que sus acciones podrían haber llevado a la muerte de una persona? Preguntó el investigador. Lo entiendo, asintió Aurelio. Y me arrepiento. Pero él me robó a mi esposa y a mi futuro hijo. Nadie robó a nadie. Su esposa tomó la decisión por sí misma. Ella estaba embarazada. Fuera de sí por las hormonas. Y él se aprovechó de eso. El investigador negó con la cabeza. Era claro que Aurelio aún no entendía qué había hecho que su esposa lo dejara. El proceso judicial duró 2 meses. Para entonces Vicente ya se había recuperado y podía caminar independientemente, aunque el brazo aún estaba enyesado. Elena ya estaba en el 7º mes de embarazo, el vientre notablemente redondeado. En el juicio Aurelio se veía abatido. Valerio se mantenía más calmado, pero también se notaba que se arrepentía de lo hecho. Acusados, se dirigió el juez a ellos, ¿se reconocen culpables de intento de asesinato? No de asesinato, objetó el abogado. Mis defendidos no tenían la intención de quitar la vida a la víctima. Esto es intento de causar lesiones corporales por negligencia. La intención la determinará el tribunal, respondió secamente el juez. Durante el proceso se aclararon muchos detalles. Aurelio habló de sus sentimientos, de lo difícil que había sido perder a su familia. Valerio explicó que había aceptado ayudar a su hermano por lástima. Vi cómo sufría, decía Valerio en su testimonio. Elena era todo para él. Realmente la amaba, a su manera. Solo que no sabía cómo demostrarlo. La víctima Vicente también testificó. Contó cómo conoció a Elena en la universidad, cómo se separaron, cómo se reencontraron. No la forcé, decía Vicente, mirando a Aurelio. Ella decidió por sí misma y vino conmigo, porque era infeliz en su matrimonio. Elena también dio testimonio. Contó sobre su vida con Aurelio, sobre por qué tomó la decisión de dejarlo. Es una buena persona, dijo, mirando a su exmarido, pero no éramos compatibles. Ya no podía vivir sin amor y comprensión. Aurelio escuchó su testimonio con dolor en los ojos. Tal vez por primera vez en años de matrimonio entendió que su esposa también era una persona con sus propios sentimientos y necesidades. En su última palabra Aurelio pidió perdón a Vicente y Elena. Entiendo que actué mal, decía, de pie en la sala del tribunal. Pero amaba a mi esposa y a mi futuro hijo. No podía conformarme con la pérdida. No quería lastimar a nadie, solo quería recuperar a mi familia. Trató de recuperar a su familia con amenazas y violencia, observó el fiscal. Esto no es amor, es posesividad.
El juez condenó a cada uno de los hermanos a 3 años de privación de libertad en régimen general. A Valerio le dieron la condena por complicidad y colaboración, a Aurelio como organizador del crimen. El tribunal tuvo en cuenta su arrepentimiento y la ausencia de intención directa de matar, dijo el juez al dictar la sentencia. Pero sus acciones podrían haber llevado a una tragedia. Nadie tiene derecho a decidir el destino de otras personas con violencia. Antes de ser enviado a la cárcel, Aurelio pidió un último encuentro con Elena. Ella dudó mucho tiempo, pero Vicente la convenció de que aceptara. Lo está pasando mal, dijo él, acariciando su gran vientre. Démosle la oportunidad de despedirse dignamente. Tal vez esto lo ayude a reconsiderar su vida. El encuentro tuvo lugar en el centro de detención preventiva. Aurelio había cambiado mucho durante los meses de investigación y juicio, había envejecido, adelgazado, apareció canas en su cabello. Gracias por venir, dijo cuando Elena se sentó enfrente tras la mampara de cristal. Quería verte antes de. Elena no sabía cómo terminar la frase. Antes de la cárcel, terminó por ella Aurelio. Elena, quiero pedirte perdón. No por haber luchado por nuestra familia, cualquier hombre en mi lugar habría hecho lo mismo. Sino por cómo lo hice. Por el atentado contra Vicente. Podrías haberlo matado, dijo Elena en voz baja, poniendo las manos en su vientre. Lo sé. Estaba cegado por los celos y el dolor. Pero ahora entiendo, tú nunca me amaste de verdad. Te obligué a vivir conmigo, y eso estuvo mal. Elena guardó silencio, sin saber qué responder. Tengo una petición, continuó Aurelio. Cuando el niño crezca, cuéntale la verdad. Que tiene un padre biológico que lo ama, aunque no podamos estar juntos. Aurelio. Por favor. Es lo único que pido. No interferiré en su vida, no reclamaré ningún derecho. Pero que sepa que en algún lugar hay una persona que piensa en él cada día. Elena miró a los ojos de su exmarido y vio allí arrepentimiento sincero y dolor. Está bien, dijo después de una larga pausa. Cuando ella crezca, le contaré sobre ti. ¿Ella? Se sorprendió Aurelio, y su rostro se iluminó con una débil sonrisa. La ecografía mostró, es niña. Una niña, repitió soñadoramente. ¿Cómo la van a llamar? Olivia. Olivia. Nombre hermoso, asintió Aurelio. Gracias, Elena. Por todo. Y por darme esta oportunidad de despedirme. Cuídate, dijo Elena al despedirse. Y trata de empezar una nueva vida cuando salgas. Lo intentaré, prometió él. Después de este encuentro Vicente pasó a recoger a Elena al centro de detención. ¿Cómo fue? Preguntó. Difícil, pero correcto, respondió Elena. Entendió sus errores. Creo que le hará bien. ¿Lo perdonaste? Sí. Es el padre de mi hija, y no quiero que haya rencor en mi corazón. Vicente la abrazó y la besó en la sien. Eres una mujer extraordinaria, dijo. Admiro tu capacidad de perdonar. Pronto Elena se divorció de Aurelio, y ella y Vicente finalmente pudieron casarse oficialmente. Ahora somos una verdadera familia, dijo Vicente, poniendo el anillo de bodas en el dedo de Elena. Y nuestra hija nacerá en matrimonio legítimo. Sí, sonrió Elena, sintiendo cómo la pequeña se movía en su vientre. Finalmente todo está como debe ser. Los últimos meses de embarazo pasaron tranquila y alegremente. Vicente rodeó a Elena de cuidados, trataba de cumplir todos sus deseos, se preparaba para el papel de padre. Compraron una cuna, un cochecito, ropa para recién nacida, acondicionaron el cuarto del bebé en tonos rosados suaves. Serás un padre excelente, decía Elena, observando cómo Vicente estudiaba cuidadosamente libros sobre crianza de niños. Y tú una madre excelente, respondía él. Crearemos una familia feliz. A finales de agosto les nació una hija. El parto fue fácil,
Olivia vino al mundo sana y fuerte. La niña pequeña era una copia exacta de su madre, los mismos ojos azules, cabello claro, rasgos correctos. Es preciosa, susurraba Vicente, sosteniendo a su hija en brazos. Igual que tú de niña. Elena miraba a su marido con la hija recién nacida y se sentía absolutamente feliz. Por primera vez en su vida tenía una verdadera familia, basada en amor y comprensión mutua. Los primeros meses de maternidad resultaron complejos, pero alegres. Olivia era un bebé tranquilo, comía y dormía bien. Vicente ayudaba con la pequeña, se levantaba por las noches, le cambiaba pañales, la mecía en brazos cuando lloraba. Mira, te está sonriendo, decía Elena cuando Olivia cumplió 2 meses. Por supuesto que sonríe, se reía Vicente. Es la niña de papá. ¿Verdad, princesa? Nadie ajeno podría sospechar que Vicente no era el padre biológico de la niña. La amaba tan sincera y naturalmente como si realmente fuera su hija de sangre. Cuando Olivia cumplió 1 año, Elena salió de la licencia de maternidad y regresó a la escuela. Los colegas la recibieron alegremente, los niños habían extrañado a su profesora favorita. Qué bueno que regresó, decía la coordinadora académica. La maternidad le sienta muy bien. Se volvió aún más bondadosa y paciente con los niños. Elena efectivamente había cambiado. Al convertirse en madre, miró con nuevos ojos a sus estudiantes, empezó a entender mejor sus problemas y preocupaciones. Vicente mientras tanto hacía una carrera exitosa en la empresa comercial. Después de la salida de Aurelio reorganizó completamente el trabajo de la compañía, implementó nuevas tecnologías, estableció vínculos con socios europeos. Las ganancias de la empresa crecieron 40% en 1 año. Usted es nuestro mejor director en toda la historia de la empresa, le decía el dueño de la compañía. Estoy pensando en hacerlo socio. Vivían en el mismo apartamento, pero planeaban mudarse a una vivienda más espaciosa. Con el dinero ahorrado compraron un coche para Elena, empezaron a ahorrar para una casa propia. Quiero que Olivia tenga su propio jardín, decía Vicente, revisando anuncios de venta de casas. Que pueda jugar en el césped, no solo en el parque infantil. Tenían planes comunes, sueños comunes, un futuro común. El único recordatorio del pasado eran las raras cartas de Aurelio desde la cárcel. Escribía brevemente, preguntaba por la salud de su hija, enviaba felicitaciones en las fiestas. Nunca se quejaba de las condiciones de detención, no pedía encuentros. Simplemente recordaba su existencia. Querida Elena, felicito a Olivia por su primer cumpleaños. Le deseo salud y felicidad. Espero que crezca inteligente y hermosa, como su madre. Aurelio. Elena mostraba estas cartas a Vicente. ¿No te es difícil leer esto?, preguntaba él. No, respondía Elena. Es correcto. Olivia deberá saber que tiene un padre biológico que la recuerda y la ama. Eres una mujer extraordinaria, decía Vicente, abrazando a su esposa. No cualquiera podría relacionarse tan sabiamente con la situación. Cuando Olivia cumplió 2 años, Elena se embarazó otra vez. Esta vez el embarazo fue planeado y deseado. Ella y Vicente querían que su hija tuviera un hermano o hermana. El segundo embarazo transcurrió fácilmente. Elena trabajó hasta el 7º mes, se sentía perfectamente. Olivia observaba con interés cómo crecía el vientre de mamá, lo acariciaba con sus manitas. ¿Bebé?, preguntaba en su lenguaje infantil, señalando el vientre. Sí, pequeña, respondía Elena. Pronto tendrás un hermanito. La ecografía mostró que nacería un niño. Vicente estaba en el 7º cielo de felicidad. Marcos, dijo inmediatamente. Lo llamaremos Marcos. Buen nombre, concordó Elena. Marcos Vicente. Aurelio salió de la cárcel a principios de primavera, después de 2 años y medio de condena. Lo liberaron anticipadamente por buen comportamiento y participación activa en actividades laborales.
Elena se enteró por una carta breve que él envió vísperas de la liberación. Querida Elena, mañana me liberan. Quiero que sepas que no pienso interferir en su vida. Empezaré todo desde cero en otra ciudad, tengo trabajo allí en una fábrica. Pero quiero mucho ver a Olivia aunque sea una vez. Entiendo que no tengo derecho a pedirlo, pero si es posible. Estaré infinitamente agradecido. Aurelio. Elena mostró la carta a Vicente. Para entonces ya les había nacido el hijo Marcos y la familia estaba completa. ¿Qué piensas? ¿Vale la pena permitirle encontrarse con su hija ahora? Le preguntó a su marido. Vicente guardó silencio mucho tiempo, reflexionando la respuesta. En sus brazos dormía el pequeño Marcos de 2 meses y Olivia de 3 años jugaba cerca con muñecas. Es su padre, finalmente dijo. Padre biológico. Y cumplió su palabra, no nos molestó todos estos años. Creo que se merece este encuentro. ¿Y si Olivia pregunta quién es? Diremos que es el tío Aurelio. Elena escribió una carta de respuesta, proponiendo encontrarse en el parque municipal el domingo. Eligió un lugar concurrido para sentirse tranquila. El domingo fueron toda la familia a pasear al parque municipal. Elena llevaba en brazos al pequeño Marcos, Olivia de 3 años corría al lado, recogiendo hojas amarillas de otoño. Vicente empujaba el cochecito y observaba a su hija. Mamá, mira qué hoja tan bonita. Gritaba Olivia, mostrando una hoja de arce especialmente brillante. Muy bonita, sonreía Elena, admirando a su hija. Haremos un ramo para casa. El clima era perfecto, soleado, cálido, con brisa ligera. El parque estaba lleno de familias paseando, niños jugando, parejas de enamorados. De repente Elena vio una figura familiar en un banco cerca del parque infantil. Aurelio estaba sentado solo, mirando a los niños que jugaban. Había cambiado mucho, había adelgazado, envejecido, el cabello tocado por las canas. En su rostro se marcaba lo vivido, pero al mismo tiempo se veía más calmado y tranquilo. Es él, dijo Vicente en voz baja. Sí, asintió Elena, sintiendo cómo se aceleró su corazón. Aurelio los notó y se levantó lentamente del banco. Se acercó, pero se detuvo a varios metros, sin atreverse a acercarse más. Hola, Elena, dijo en voz baja. Hola, Aurelio. Su mirada se posó en Olivia, que se había pegado a la pierna de su mamá, estudiando con curiosidad al tío desconocido. Luego notó al bebé en brazos de Elena. ¿Tú? ¿Olivia? Le preguntó a la niña, y su voz temblaba de emoción. La niña asintió, sin alejarse de mamá. Hola, Olivia, dijo Aurelio, poniéndose en cuclillas para estar al mismo nivel que la niña. Yo soy tu amigo. Me alegra mucho verte. ¿Y usted quién es? Preguntó Olivia con la franqueza infantil, estudiando al desconocido. Aurelio se confundió, sin saber qué responder. Elena vino en su ayuda. Este es el tío Aurelio, Olivia. Él y yo nos conocemos desde hace mucho. Quería conocerte. Tío. Exclamó alegremente Olivia. ¿Quiere ver mis hojas? Por supuesto que quiero, sonrió Aurelio, y en su rostro apareció una expresión que Elena no había visto en muchos años, felicidad sincera. Olivia le mostró todas sus hojas, le contó de qué árboles habían caído, cuáles le gustaban más. Aurelio escuchaba atentamente, hacía preguntas, elogiaba sus hallazgos. Y este es mi hermanito, dijo Olivia, señalando al bebé en brazos de mamá. Bebé hermoso, dijo Aurelio, mirando al niño dormido. Se parece mucho a ti. Vicente observaba silenciosamente lo que pasaba, manteniéndose aparte para no interferir en la comunicación. ¿Y dónde vive, tío Aurelio? Preguntó Olivia con interés. Lejos de aquí, respondió Aurelio. En otra ciudad. ¿Y para qué tan lejos? Por trabajo. Necesito trabajar allí.
Conversaron algunos minutos más. Aurelio contó que había conseguido trabajo en un nuevo lugar en Valencia, alquiló un apartamento, empezaba una nueva vida. Su voz era calmada, sin reproches ni reclamos. Ya no los molestaré más, le dijo a Elena al despedirse. Solo quería verla. Asegurarme de que está sana y feliz. Gracias por esto. Tío Aurelio, ¿va a venir otra vez? Preguntó Olivia cuando Aurelio se preparaba para irse. No sé, pequeña, sonrió tristemente, inclinándose hacia su hija. Vivo muy lejos, rara vez vengo a su ciudad. Qué lástima, se entristeció sinceramente la niña. Usted es bueno. Aurelio cuidadosamente abrazó a su hija, la primera y, posiblemente, última vez en su vida. Sé una niña buena, dijo con voz temblorosa. Obedece a mamá y papá. Estudia bien cuando vayas a la escuela. Y recuerda, eres la mejor niña del mundo. Está bien, asintió seriamente Olivia. Y usted también sea bueno. Trataré, prometió Aurelio. Se levantó, miró una vez más a Elena con el bebé en brazos, asintió a Vicente en señal de agradecimiento y se dirigió hacia la salida del parque. Tío Aurelio. De repente le gritó Olivia. Llévese mi hoja más bonita. Corrió hacia él y le extendió una gran hoja hermosa de arce de color amarillo brillante. Gracias, princesa, dijo Aurelio, recibiendo el regalo. La cuidaré. Se fue, sosteniendo cuidadosamente en la mano el regalo infantil, sin mirar atrás. Elena lo siguió con la mirada y sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Pasaron otros 2 años. La familia Prieto compró una casa espaciosa en las afueras de la ciudad con un gran jardín, como había soñado Vicente. Olivia empezó el jardín infantil, Marcos aprendió a caminar y hablar. Elena trabajaba en la misma escuela, pero ahora como subdirectora académica. Vicente se convirtió en socio de la empresa comercial y planeaba abrir una sucursal en la región vecina. La vida siguió su curso, pausada y feliz. Los niños crecían en una atmósfera de amor y comprensión, tenían amigos, aficiones, sueños. A veces llegaban tarjetas breves y regalos para su hija de Aurelio, en el cumpleaños de Olivia, en Año Nuevo. Trabajaba en Valencia como maestro en una fábrica, vivía modesta y tranquilamente. Mamá, ¿quién es Aurelio? Preguntó Olivia cuando cumplió 7 años, examinando otra tarjeta de felicitación. Elena entendió que había llegado el momento de cumplir la promesa dada hace muchos años. Siéntate aquí, le dijo a su hija. Te contaré una historia. Le contó a Olivia que tenía 2 papás, el que la criaba y la amaba cada día, y aquel de quien había nacido. Le explicó que los adultos a veces cometen errores, pero eso no significa que sean malas personas. ¿Entonces el tío Aurelio es ese Aurelio? Adivinó la niña inteligente. Sí, asintió Elena. Es él. ¿Puedo enviarle una tarjeta también? ¿Para su cumpleaños? Por supuesto que puedes, sonrió Elena. Vicente, al escuchar esta conversación, abrazó a su esposa e hija. Tenemos la niña más sabia del mundo, dijo. Y la mamá más bondadosa. Y en algún lugar en la lejana Valencia, Aurelio recibió una tarjeta infantil con letras desiguales. Querido Aurelio, le felicito por su cumpleaños. Le deseo salud y felicidad. Estudio bien y obedezco a mamá y papá, como usted me pidió. Olivia. Sostuvo esta tarjeta en sus manos por mucho tiempo, y en sus ojos había lágrimas, no amargas, sino luminosas. Su hija se acordaba de él, crecía bondadosa e inteligente. Y no necesitaba más. Elena estaba de pie junto a la ventana, observando cómo Vicente y los niños jugaban en el jardín. Marcos aprendía a andar en triciclo, Olivia leía un libro bajo el manzano. Un idilio familiar ordinario que una vez parecía un sueño inalcanzable. Y en algún lugar lejos, una persona a quien casi no recordaban trabajaba en una fábrica y pensaba en ellos con gratitud por la paternidad regalada.
Y aquí, en esta casa, reinaban el amor, la comprensión y esa armonía que solo se puede construir sobre la base de sentimientos sinceros. El nuevo día mañana traería nuevas alegrías y preocupaciones. Olivia iría a la escuela, Marcos al jardín infantil, los padres al trabajo. La vida ordinaria de una familia ordinaria en la que cada uno sabe que es amado y necesario. Y en esto estaba la sabiduría principal, no en gestos grandiosos y palabras altisonantes, sino en el cuidado diario del uno al otro, en la comprensión y aceptación, en la disposición a perdonar y construir la felicidad con las propias manos.